a todos. Bienvenidos a nuestra presentación del libro del día de hoy. Y voy a presentar al Presidium. Nos acompañan dos coautores del libro que se presenta. Primero les presento al maestro Fernando Falconi Musquiz, quien es criminólogo asistente en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Maestro, bienvenido. Se acompaña también el maestro Alan García Huitrón, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Penales. Y por supuesto nuestro anfitrión, el Contralor del Poder Legislativo, el doctor Victorino Barrios Dávalos. Quiero dar la bienvenida también a servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Lerma, Tenango, Tianguistenco, Otzolotepec, Tenancingo, Atenco, Sinacantepec, Ecatepec, Huixquilucan, Metepec, Villa del Carbón, Jilotepec, Calimaya y Tepotzotlán. Muchas gracias que nos acompañan el día de hoy. También darle la bienvenida a compañeros servidores públicos del Gobierno del Estado de México, de las Secretarías de Medio Ambiente, Finanzas, de Educación, de la Secretaría de la Contraloría, de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Movilidad, así como también compañeros del ICEMIM. Bienvenidos también. Y por último también dar la bienvenida a los estudiantes que nos acompañan de la Universidad de Insurgentes y de la Universidad Tres Culturas. Muchas gracias, nos acompañan. Y bien, pues vamos a empezar la presentación. Cedo el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios para que realice una exposición de motivos y presente las fichas curriculares de los coautores del libro. Muchas gracias. Quiero agradecer a ustedes la asistencia. Quiero reconocer también, pues, la oportunidad de conocer a estos jóvenes estudiosos del derecho penal, y de verdad me da mucho gusto que ahora que he estado platicando con ellos, les decía que uno tiene 29 años, Alan, y 33, Fernando, muy jóvenes, ambos estudiosos, y escriben, ¿no? Y me sentí así como, digo, cuando yo estaba de su edad, empezaba yo a escribir algunas cosas, y bueno, aunque no lo parezca, ellos son empleados del gobierno federal, que están adscritos al organismo descentralizado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ambos con una preparación muy importante, que desde el momento en que los vi hoy por la mañana, pues me causaron grata impresión. Yo les quiero decir, estaba yo esperando y me pedí un café y dije, pues estos viejitos van a tardar en llegar. Y ahí estoy yo tomándome el café y de pronto que llegan, digo, estos son como sus ayudantes, ¿no? Mandaron a los nietos. No, pues con mucha sorpresa muy grata, me di cuenta que eran ellos y dije, qué bien, qué bueno. Pues ellos tienen entre sus escritos de criminología, ¿verdad?
el entendido de que a Bauman, este sociólogo, en un término más amplio de la palabra, sería un filósofo, ¿verdad?, polaco-británico, donde asocian dos elementos fundamentales que estamos hoy viviendo en este país. Dos elementos. Uno, fíjense, el primero, el crimen. ¿No? El crimen. La criminología como una ciencia analítica, pues es de principios del siglo XIX, y la economía, estudiada como ciencia, es de los últimos 5 años del siglo XVIII. ¿No? Entonces, son dos ciencias que tienen poco más de 2 siglos y que van caminando y que juntas llegan a explicar qué pasa en el país, ¿no? Entonces, ese es el punto. La economía como la criminología, con esos 2 siglos de existencia, parece que tienen mucha actualidad en México, ¿no? Hoy vemos una economía que crece al 2% y vemos una economía que cada vez se endeuda más, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto de México, de los 18 billones de pesos, nosotros tenemos más de la mitad en deuda, 52% de lo que produciría México a partir de hoy hasta dentro de 365 días, la mitad sería, si no gastáramos en nada, sería para pagar la deuda. Grave. Gravísimo. O sea, el 52% del PIB, como definición, todo lo que produce un país en un año. Imagínense. Y el crimen, por otro lado, creciendo desmesuradamente desde hace al menos una década, o más de una década. Desde que a un presidente el 11 de diciembre se le ocurrió decir que había que declararle la guerra al narco. Y vean ustedes, ¿no? 73 muertos por día. Pero el crimen, eso es una faceta. La otra es el crimen de cuello blanco, ¿verdad? Donde Charles Dickens, este famoso escritor inglés, por cierto, el segundo más leído, dice Charles Dickens que los asuntos y a las personas no hay que calificarlos por su apariencia, hay que calificarlos por las evidencias, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos unos individuos impecables, que están maquinando cómo hacer mal un proceso adquisitivo, ¿no? Cómo meter ahí el asunto del carrusel, por ejemplo, para los empresarios. El famoso carrusel. Hoy le toca a la empresa A, mañana la B y mañana la C. Y los tres estamos de acuerdo, ¿no? Y no nos ganan ninguna licitación. El asunto viene después, cuando uno empieza a hablar de ese proceso adquisitivo, en donde invitas a 3 postores. Y nuevamente el carrusel. Pero lo más grave es cuando permites con la ley hacer que se hagan adquisiciones directas. Y directas, de acuerdo con el presupuesto del Estado de México, tú puedes hacer adquisiciones directas
de hasta 500,000 pesos. Pero si haces una adquisición directa el lunes, haces otra el miércoles y haces otra el viernes, de distintas áreas, pues ya es 1,5 millones. Y calculado en términos de diezmo, eso ya representa otra cosa, ¿verdad? Es el crimen. Es el crimen. Eso es lo que platicaba con estos jóvenes investigadores y me dicen, bueno, ahora y en sus textos, que nos van a hacer favor de comentar, explicaban que el crimen se ha vuelto parte de la vida cotidiana, ¿no? Ahora ya ni nos asusta, vemos un balaceado y lo que buscamos es, hazte a un lado, ¿no? No te preocupas por él. Ha permeado en la sociedad esa actitud del cuidado individual y no del cuidado colectivo. Y así estamos cayendo. No quiero extenderme más, solo quiero decirles que los investigadores del INACYPE asocian esto con un caos, con una anomia social, con una etiología u origen de las causas, origen o causa de los problemas. Y entonces, ¿en dónde estamos ubicados? Y ese problema, esa anomia social que muchos la conocen también como una anomia clínica, ¿verdad?, que es el término como más común lo utilizamos, lo reflejan en una actitud deshonesta, que explican muy bien con los dos términos que Bauman explica detalladamente. Ese Bauman, autor de Lo líquido, de lo que, como el agua, se te escapa entre las manos y no lo puedes detener, y lo ambivalente, que a veces esa ambivalencia se refleja en cuestiones que quieres expresar, pero que lo dices de una forma tal que se quiere que se entienda de otra, ¿no? Entonces, esas son las cosas, los dos conceptos que estos investigadores nos van a explicar. Nos dicen, ¿el derecho es neutral? No, el derecho no es neutral. El derecho se forma y se va haciendo conforme a los intereses de los que están y pueden decidir. Entonces el derecho tiene una connotación política, ¿no? Ustedes ya pueden ver cómo está la iniciativa hoy, ya para que cambie lo de la Ley de Seguridad Social en el Estado de México, y también está lo de la emisión de bonos para reestructuración de la deuda, cosas de verdadero interés, que son lo líquido, lo ambivalente. ¿Cómo le hacemos? No voy a quitar más el tiempo, les voy a leer el currículum de los muchachos investigadores del INACYPE, de los nietos de los que iban a venir, para que sigamos platicando con ellos. Alan, y Fernando. Fernando Falconi, quien será el primer expositor durante un tiempo de 20 minutos o más, los que requiera, es maestro en Criminología y Política Criminal, con mención honorífica por el INACYPE. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado en diversos proyectos de evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad pública. En la actualidad se desempeña como criminólogo asistente en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios del propio INACYPE. Es defensor privado y abogado postulante independiente. Después, Alan García es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO. Ustedes saben que
Flaxo es una de las instituciones donde cuesta muchísimo trabajo entrar. Flaxo y el Colegio de México, o más bien al revés, yo creo que serían las instituciones de mayor dificultad en este país para ingresar, ¿no? Es licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios y en la actualidad se desempeña como profesor investigador de Criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También está en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios en el plantel 1 en la Ciudad de México. Cuenta con varios diplomados en Criminología y Política Criminal, ha impartido cursos en el INACIPE y también en Historia del Pensamiento Económico, en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE famoso. Autor y coautor de una treintena de publicaciones, entre libros, capítulos de libro y artículos. Su obra más reciente en coautoría se intitula ¿En qué medida la familia es culpable de la delincuencia? Un estudio que recientemente realizó y tuvo que estar en los penales, platicando con los jóvenes primo delincuentes, algunos ya reincidentes, que es una historia de vida de jóvenes transgresores de la ley y fue publicado por el INACIPE. Ha sido conferencista en más de un centenar de eventos de índole nacional e internacional y ha participado en diversos proyectos de investigación, entre los que sobresalen implementaciones y evaluaciones a los programas de la prevención del delito. Quiero agradecer mucho a estos dos jóvenes investigadores la oportunidad que nos van a dar de escucharlos y a ustedes, por supuesto, siempre, por estar aquí, por estar en esta institución que es la legislatura y en esta dependencia donde llevamos más de, pues con hoy, 110 exposiciones, conferencias de distintos tipos, con 6 personas, con mucha capacidad, como los que ellos nos van a escuchar. Pues bienvenidos. Gracias. Entonces, ¿qué tal? Buenos días. Primero quiero agradecer al maestro Victorino por la hospitalidad, a todas y todos ustedes por estar aquí presentes, escuchándonos, interactuando, a mi colega Alan García por compartir la mesa, y a todas y todos quienes hicieron posible estos eventos en el marco de la celebración de la vigencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y sus municipios. Bien, hoy nos encontramos aquí para dialogar, debatir, discutir en torno a esta obra colectiva que se intitula Bauman a debate. Y bien, algunos de los que participamos en la redacción de las páginas de esa obra colectiva lo hicimos frente a preocupaciones acuciantes de esta modernidad, modernidad avanzada, modernidad tardía o modernidad líquida, que ya se van dibujando en el horizonte características propias que la delimitan y que en algunos momentos la distancian de la modernidad sólida, inicial, tradicional, aún conservando muchos de los sentidos todavía esta modernidad líquida. Sin embargo, en un primer momento les voy a platicar brevemente acerca de el ensayo que a cargo de un servidor obra en esas páginas. Pues bien, frente a esta preocupación del estancamiento epistemológico que vive no solo la criminología, sino muchas otras ciencias penales, fue necesario reflexionar y principalmente con motivo de la muerte de este sociólogo, filósofo polaco, acerca de ese estancamiento epistemológico. De esta manera, esa falta de movilidad, esa falta de inercia para que las ciencias sociales como la criminología reconstruyan sus saberes, no sucede por una casualidad contingente o por generación espontánea. Es un evento que se inscribe en la cultura
occidental, en la ideología propia de esta modernidad y, por ende, se relaciona con condiciones materiales de existencia muy concretas. El tránsito del estado del bienestar al estado diseñado teórica y políticamente bajo el neoliberalismo, con el consecuente tránsito del capitalismo de ese estado del bienestar al capitalismo financiero y la cultura que éste produce, nos trajo un fenómeno que en lo simbólico representa lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, lo que Lyotard llamó la muerte de los grandes relatos. En 1989 cae el muro de Berlín y con él cae la idea de que se acaba un mundo bipolar y de que triunfa un modelo económico para volverse hegemónico y que la cultura que produce es lo que debe reinar en todo el orbe y que a partir de ese momento viviremos en un puro presente, que los conflictos que surjan de ahí en adelante serán meramente contingentes y en nada vienen a cuestionar o a desvirtuar el triunfo de ese modelo económico por encima de los mal llamados socialismos reales del siglo XX y posteriormente veremos que esta idea se problematiza. Y se problematiza porque cae ese muro, pero empiezan a surgir nuevos muros. El muro en Cisjordania, el muro entre México y Estados Unidos, otro que ciertamente no es un muro artificial, pero el mar Mediterráneo que separa las migraciones de África hacia Europa funciona como un muro. Y así podemos enumerar otra serie de conflictos que surgieron después de la Guerra Fría y que nos han mostrado que en realidad no nos encontramos frente al fin de la historia. Y Zygmunt Bauman, sin duda, viene a poner el dedo en esa llaga, en mostrar el lado opuesto del progreso de las democracias occidentales, liberales y con capitalismo de mercado. Me voy a apoyar un poco en una idea de Hegel acerca de cómo hay universalidades concretas que encubren, universalidades abstractas, que encubren particularidades concretas. Y así funciona la operación ideológica que encubre, invisibiliza, normaliza o naturaliza este lado no agradable de las democracias occidentales, liberales y con economía de mercado. De esta manera, estas democracias, a modo de universalidad abstracta, encubren e invisibilizan la particularidad concreta de fenómenos que la sostienen, como la alta concentración de riqueza y poder en pocas manos, no solo en México, sino en todo el orbe, la producción de desigualdad social, la tragedia de los migrantes y los refugiados en el resto del mundo, y así podemos seguir enunciando sucesivamente otra serie de fenómenos inherentes a este modelo. Así, Bauman nos muestra en su vasta obra, porque vaya que lo es, desde que él vivía en Polonia y antes de ser forzado a dejar esa tierra en el 68, comenzó a producir sus escritos. Siendo tan vasta su obra, las fronteras del ensayo que está en las páginas no permitían abordar una gran cantidad de ellas, por lo que particularmente me referí a dos. Una es Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, donde nos plantea cómo es que esta modernidad, que este progreso posmoderno produce desechos, pero no son desechos inanimados, materiales. Habla de residuos humanos, residuos del progreso económico, residuos de la sociedad del consumo y residuos de la globalización. Toma como ejemplo precisamente a migrantes, refugiados y aquellas personas que por sus particulares condiciones de existencia quedan vedados del acceso a la sociedad del consumo y que hoy en día parecen ser más personas frente a la precarización del trabajo, de la vida y la pérdida de la seguridad social, como lo estamos advirtiendo actualmente.
En este sentido, vemos cómo no se detiene la historia, cómo se siguen produciendo fenómenos y cómo es necesario formular una reconstrucción histórica de los saberes para efecto de no normalizar ni naturalizar fenómenos que son contingentes y que mediante operaciones ideológicas de la cultura que produce el capitalismo avanzado ya nos resultan normales, como el exceso de violencia que vivimos, como la violencia estructural que está legitimada como parte de las reglas del juego de este modo y modelo de producción bajo el cual nos inscribimos actualmente. Y el artículo se intitula, o en su título se refiere, que el pensamiento de Bauman es un horizonte artificial para la criminología, tomando la idea del filósofo alemán Gadamer, quien utiliza la metáfora del horizonte para señalar que es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto de vista. Posteriormente, un epistemólogo de la criminología, Adolfo Ceretti, señala que el horizonte que utiliza esta disciplina, así como otras ciencias sociales, es un horizonte artificial. Nuevamente, acudiendo a una metáfora. El horizonte artificial sustituye al natural durante el viaje de una aeronave. Sobre un cuadrante aparece una representación esquemática del avión con su ubicación longitudinal, tal y como si estuviera en el horizonte natural. Posteriormente viene otro gran criminólogo, Massimo Pavarini, quien pone sobre la mesa la idea de que el valerse o no de un horizonte artificial no es la cuestión, sino más bien ponderar si la artificialidad de lo utilizado hasta el momento es útil para futuras navegaciones. Y al hablar de futuras navegaciones, quienes compartimos esta idea, estamos por sacar de ese estancamiento epistemológico a la criminología y a otras ciencias sociales, porque todavía tienen mucho que decir. Les afectó, sin duda, esta idea del fin de la historia, de la muerte de los grandes relatos, como tesis de la posmodernidad, que vinieron a servir de modelo discursivo para justificar la descalificación de las fronteras racionales de la modernidad, para justificar la idea del propio fin de la historia, de la muerte de los grandes relatos, y que ya no podemos investigar nada, de que ya no hay posibilidades de conocer qué es lo que sucede porque vivimos en este puro presente. Bauman, en ese sentido, es un revolucionario, así como muchos otros que le son contemporáneos y que vivieron junto con él ya esta etapa de la modernidad avanzada. Por eso, considero necesario incorporar el pensamiento de Bauman como parte de un equipaje para estas futuras navegaciones, y de ahí que pueda sostener que es un horizonte artificial plausible no solo para la criminología, sino para otras ciencias sociales. Tenemos muchos retos por cumplir en adelante para lograr este cometido. Y hoy en día nos reúne aquí esta conmemoración de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus municipios. Vale decir que no son temas ajenos ni están distanciados. Hay una conexión entre ellos, porque tradicionalmente se le ha asociado al derecho el papel de modificar cambios sociales. Nada más falso que eso. El derecho por sí solo no genera cambios sociales. Incluso los puntos de vista inmanentes e internos a esa disciplina no dan cuenta de la realidad, como lo hacen la sociología, la antropología, la economía, el psicoanálisis o bien un enfoque transdisciplinar entre todos estos. Estamos en una apuesta porque se genere legislación y políticas públicas que tengan como conciencia rectora en un primer momento esta problemática y en un segundo lugar investigaciones que permitan superar este atolladero en el que nos encontramos.
De lo contrario, se seguirán formulando políticas públicas y legislaciones divorciadas de la realidad, distanciadas de la realidad y que en nada van a atender la fenomenología estructural de los conflictos a los cuales nos enfrentamos. Por ello, podemos advertir que, a pesar de que se han endurecido los mecanismos del poder punitivo, los homicidios no bajan, los secuestros no bajan, y otro tipo de criminalidad sigue en aumento. Debe romperse la visión tradicional de que a más policías, más penas, más cárceles, más legislación, tenemos más paz, menos conflictos. Ya hemos aquí señalado esta problemática del derecho. Debe ser guiado por esa conciencia rectora, tal y como debe suceder también con la política criminal. En este sentido, para poder lograr este cometido que viene desde la reforma constitucional al artículo 113 y que plantea como finalidades torales el prevenir, detectar, sancionar actos de corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como corregir y fiscalizar y controlar los recursos públicos, debemos entender que si no existen condiciones materiales de existencia para ese propósito, podemos dudar o cuestionar el éxito de la reforma. Es decir, lograr estas finalidades no dependen de un acto de mero voluntarismo o de una decisión legislativa por lograrlos. Deben existir otro tipo también de políticas públicas que lo acompañen y que vayan de la mano con estas y que tengan disponibilidad sobre la esfera económica, política y social y que por ende generen las condiciones para tener un sistema anticorrupción. Bajo las reglas del juego de este sistema económico se legitima muchas prácticas y saberes populares, entre los cuales figura la idea de la competencia, de siempre ser más que el otro. Esto está mediando de alguna manera la ideología, el imaginario colectivo. Si no hay cambios culturales, difícilmente una reforma legal podrá tener el éxito que se plantea. Eso por cuanto hace a la relación que guarda lo que estamos aquí planteando, proveniente de la obra colectiva que estamos exponiendo y el motivo que se está conmemorando con estos eventos. Queda para la reflexión y quedamos pendientes de sus preguntas, de sus comentarios. Por mi parte es todo, les agradezco y queda con ustedes el maestro Alan García Huitrón. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es para nosotros un placer, un gusto estar aquí en el marco de tan importante evento. En primer lugar, agradecer al doctor Victorino Barrios por la invitación, por el hospedaje, la hospitalidad y prácticamente todas las atenciones que ha tenido con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y también agradecer a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por su tiempo, por darse ese momento, esos minutos, estas horas y escuchar, aprender. Decía Pitágoras, ustedes seguramente lo conocen, esta frase que es fundamental de educar al niño para no castigar al hombre. El servidor público siempre tiene que estar capacitándose, siempre tiene que estar formándose. Y me parece que del lado o de la mano del doctor Victorino están en buenas manos para precisamente cumplir con ese objetivo y ese propósito que es la formación, profesionalización, capacitación, sensibilización de las y los servidores públicos. Entonces, me parece que también un aplauso al doctor, ya prácticamente todo
esfuerzo, que como bien decía, más de 100 conferencias, más de 100 congresos, eventos de diferentes temáticas para cada una de ustedes y ustedes. Así es que un aplauso al doctor Victorino. Yo voy a tratar de ser muy sintético, de platicarles, como bien decía el maestro Falconi, de algunas cuestiones que nos parecen importantes en torno a la obra. De entrada, el origen del libro. Como ya se comentaba, el libro es un homenaje a un filósofo sociólogo, Zygmunt Bauman, que de manera general es muy poco conocido en las ciencias jurídicas, en las ciencias administrativas, en la sociología, en la filosofía. Es un referente obligado, sobre todo para comprender las sociedades contemporáneas. El libro surge a partir de su sensible fallecimiento. Platicando con el doctor Pedro Peñalosa, que también les envía un fraterno saludo y una disculpa por no estar acá. El año pasado, 2016-2017, platicando, después de casi un mes de que falleció Zygmunt Bauman, la necesidad de hacer un homenaje a tan distinguida personalidad en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. A partir de ahí platicamos con el director general, Gerardo Oliabeaga, para generar este homenaje. Y así fue. Invitamos a colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAM, Xochimilco, de CIESAS, de otras universidades y otros institutos del país, para que juntos pudieran expresar, reflexionar, debatir sobre las ideas y la obra de Bauman, en particular referentes o relacionadas con la criminalidad y el sistema de justicia penal. Ese es un poco el origen, lo que hay detrás del libro. Yo quisiera no ser, o ser más bien solidario con los que escriben. Tenemos, por ejemplo, a María Sierra Pacheco, ella es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que también escribe en el libro. Tenemos al doctor Pedro Peñalosa, a Fernando Falconi, que nos ha dado algunas palabras. También está Raúl Villamil Uriarte, que es profesor investigador de la UAM Xochimilco. Está el maestro Tilemi, la maestra Paulina, que son del CIESAS, Martín Barrón, que también es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En fin, un vasto grupo, ¿no?, de intelectuales, de investigadores, que preocupados por reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país en términos de criminalidad y del sistema de justicia penal, pues se reúnen para entregar esta obra. Y yo quiero subrayar esta parte, porque hoy en día, y Bauman nos habla mucho de esa perspectiva, estamos en una sociedad individualizada. El individualismo, desde que surge la modernidad y con ella el capitalismo, se parte el colectivismo, y ahora lo que reina en todas las sociedades es lo individual, lo material. Me importa solamente lo que pase de mi casa para acá, y lo demás, pues que se caiga el mundo. Y eso es algo muy importante, porque les decía, esta obra, al ser colectiva, al formar un grupo importante de investigadoras e investigadores desde diferentes perspectivas, sociología, psicoanálisis, psicología, criminología, derecho, pues nos habla de esa solidaridad que es muy importante, no solamente a nivel académico, sino a nivel también del servicio público. Me parece que también en el servicio público falta mucha solidaridad, falta mucho compromiso, mucha comunicación, mucho diálogo entre las instituciones. En ocasiones, y de forma lamentable, parece que competimos en vez de sumar hacia la causa de un país mejor. ¿Quién es Bauman? Ya lo mencionaban de manera general. Bauman es un sociólogo, es un filósofo polaco, después se nacionaliza británico, pero fíjense, Bauman es una personalidad muy interesante, que también esta obra nos resalta la importancia de hacer análisis desde la biografía de las personas. Bauman a los 14 años tiene que desplazarse prácticamente de forma forzada de Polonia porque está siendo invadida por Alemania. Tendrá que emigrar, de hecho puede ser considerado como un autor que migra forzadamente de un país a otro. A los 14 años tiene que emigrar,
migra a la URSS. Pero fíjense, lo interesante de Bauman es que es víctima del capitalismo en cierto sentido, ¿no?, de la Alemania nazi, llega a la URSS y se enlista en el Ejército Rojo, es decir, se pasa al socialismo. Y ahí incluso va a dar clases de marxismo a muchos militares, a muchos soldados de allá de la extinta URSS, y después, 10, 15, 20 años después, va a tener que huir también del socialismo. Él daba clases en una universidad y lo van a correr porque era alguien muy hiperactivo. Entonces forma un grupo de revolucionarios junto con sus alumnos, hacen una revista que le pega al socialismo. Al final va a tener que huir también del socialismo, y es cuando llega a Inglaterra, ¿no?, y ahí ya prácticamente vivirá toda su vida posterior. Y esta cuestión biográfica me parece muy interesante, sin la cual no podríamos entender el pensamiento y la obra de Bauman. Bauman huye tanto del capitalismo como del socialismo, es decir, huye de estas dos perspectivas estructuralistas más importantes que tenemos para comprender el mundo, y no solamente para comprenderlo, sino para transformarlo. En ese sentido, Bauman es un autor bastante simbólico. Prácticamente todas sus obras se dirigirán a comprender el comportamiento social de las personas. Tiene, por ejemplo, un libro que se llama Amor líquido, que es uno de los más mediáticos, de los más conocidos por esta idea del amor, ¿no?, como una cuestión mediática muy próxima al ser humano. Y ahí nos habla, por ejemplo, de cómo las relaciones sociales pues ya prácticamente son desechables, ¿no? Entonces vemos cómo las nuevas generaciones cambian y cambian de pareja sin prácticamente ningún sentimiento, ningún lazo como lo podría haber sido con nuestros padres o con nuestros abuelos. El matrimonio, en ese sentido, ¿no?, puede ser un ejemplo, era la institución más importante, de las instituciones más importantes, hace 30, 40 años. Y hoy en día lo que más funciona en ese ámbito es el divorcio express, por ejemplo, ¿no? Ya no son los matrimonios, sino los divorcios express. El doctor Vitorino mencionaba una obra que acabamos de publicar, Daniel Kunjama y un servidor, que se llama ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia? Historias de vida de jóvenes transgresores. Y ahí en el primer apartado cuantitativo lo que se observa es que la tendencia en Latinoamérica es, por un lado, familias unipersonales, es decir, ya no existe esta familia nuclear, ¿no?, por todos y por todas conocidas, donde estaba el papá, la mamá y los hijos, sino que ya prácticamente vive una sola persona. Ya no existe el matrimonio, como les decía, han subido los divorcios. Y el otro gran cambio que estamos presenciando a nivel familiar es que ya casi no se tienen hijos, a diferencia de lo que pasaba con nuestros padres o nuestros abuelos, que prácticamente eran por docena. Hoy en día, a lo mucho, uno o dos hijos o hijas. Entonces, estas transformaciones son las que también nos permiten a nosotros discutir, ¿no?, a través de Bauman. Entonces, Bauman es un sociólogo, filósofo polaco que después se nacionaliza británico, precisamente por esta huida, este desplazamiento forzado, que primero será de Polonia a la URSS y después de la URSS a otros países. También es un autor contemporáneo, ¿no?, y en ese sentido también es importante subrayarlo. No sé si suceda, pero seguramente será en la economía o en la administración pública. Los autores que leemos, con los que los profesores nos enseñaron, nos formaron, son autores bastante antiguos, de teorías bastante ya pasadas de moda. En criminología pasa mucho. A nosotros nos forman con, por ejemplo, seguramente ustedes lo han escuchado, Lombroso, el conocido padre de la criminología del siglo XIX. Y pensamos que todavía es posible explicar, comprender el fenómeno criminal con teorías del siglo XIX. Entonces es importante en ese sentido rescatar estos tipos de autores como Bauman, que es un autor contemporáneo, que mira la realidad contemporánea. Por supuesto que los autores que leímos en las escuelas, en las universidades, son importantes, dieron muchas bases,
pero lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos miraron, lo que ellos trataban de explicar, ha cambiado. Ya no es la misma sociedad, ya no son los mismos problemas. Y es importante actualizarnos. Y es por eso que subrayo esta parte de que Bauman es un autor contemporáneo, es un autor tardío, prácticamente él va a escribir a los 80 años, imagínense, ¿no? Casi toda su producción, el 90% de los libros que él escribió, capítulos, artículos, los va a escribir desde que tiene 80 años, 90 años. Es un autor tardío, acumuló mucha teoría, muchos autores, muchas ideas en su cabeza para después expresarlas, relacionarlas, y eso también es importante. Entonces les decía, es un autor contemporáneo, y ahí rescató, hay un artículo de Agamben, un filósofo, que dice, ¿qué es ser contemporáneo? De entrada, ser contemporáneo no es ser presentista, ¿no? Que muchas veces se cree que ser contemporáneo es estar aquí y ahora, el presente. Al contrario, dice Agamben, ser contemporáneo es ser histórico, relacionar nuestro tiempo con el pasado. Eso muchas veces se nos va. Las nuevas generaciones son presentistas, nos dice Bauman, no tienen sentido de la historia. Y como decía por ahí un gran filósofo griego, si no conocemos la historia, tendemos a repetir los errores. Entonces es importante conocer la historia, y Bauman es un autor histórico, relaciona a muchísimos pensadores de varias épocas, Marx, Agamben, la Escuela de Frankfurt. Entonces me parece que es importante en ese sentido recalcar, ¿no?, que Bauman es contemporáneo porque relaciona la historia, el pasado, el presente, el futuro. Por otro lado, también nos dice Agamben en ese artículo que ser contemporáneo es ser ético, y Bauman hace ética, siempre trata de plasmar en sus obras, en sus libros, en sus textos, que el mundo puede ser diferente, que el mundo puede mejorar. Y me parece que eso es importante, no solamente desde la sociología o desde cualquier carrera, sobre todo si somos servidores públicos. Al final de cuentas lo que buscamos es el bienestar de todas las poblaciones, sin discriminación alguna. También nos dice el artículo de Agamben, ser contemporáneo es ser crítico. Crítica no como esta cuestión de criticar o de ser criticones. La crítica es crítica cuando se reflexiona, cuando se construye, cuando se suma, no solamente cuando se destruye. Entonces me parece que Bauman también es un ser crítico. Él lo que hace es mirar la realidad de forma crítica, de forma dubitable, siempre dudando de lo que se nos pone por el gobierno, por los medios de comunicación como la realidad. Hoy en día, ustedes lo saben, vivimos en una época de las redes sociales, Facebook, Twitter, los medios de comunicación tradicionales, y es prácticamente imposible conocer la realidad desde esa perspectiva. Hay tanta información, hay tantas versiones de un hecho, que llegas a un momento donde ya no sabes, o donde se ha roto, se ha fracturado la división entre lo real y lo no real. Entonces, me parece que es importante que siempre seamos críticos ante lo que observamos. Los ojos también nos mienten, La realidad también es prejuiciada. El ser humano, por naturaleza, siempre prejuicia. El mundo es tan complejo que nuestra mente humana, dicen los neurocientíficos, es prácticamente imposible que nuestra mente humana comprenda, reflexione todo lo que está allá afuera del mundo social. Entonces lo que hacemos son distinciones. Si ahorita se aparece alguien, por ejemplo, y no sé, desde una perspectiva dicen, no, pues se parece a un exnovio que tuve, ¿no? Y ese exnovio fue muy malo conmigo. Pues esa persona te va a caer mal, por el simple hecho de hacer esa relación. Y a lo mejor la persona es muy buena onda y muy social, pero esa primera impresión, esa distinción que hace el cerebro humano, ya está ahí. Entonces es importante nosotros también, en ese sentido, tratar de no discriminar, tratar de no prejuiciar, tratar de complejizar la realidad. ¿Por qué es importante Bauman para comprender la realidad criminal? Y aquí ya es un poco en mi texto,
por qué las ideas, la obra de Bauman nos interesa tanto a los criminólogos, a los sociólogos, a los psicólogos que nos interesamos por el comportamiento criminal y por el sistema de justicia penal. Dos ideas son fundamentales de Bauman, y ya las mencionaba el doctor Victorino. Por un lado, lo líquido es una metáfora que utiliza Bauman, que en realidad no es nueva, la toma del Manifiesto Comunista de Marx y la toma de un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman. Entonces Bauman ahí partirá de esos dos conceptos, ¿no?, o de esas dos frases, y convertirá esa gran frase que es lo líquido. Prácticamente a todas sus obras las adjetivizó con el término de lo líquido. Ya les comentaba yo, amor líquido, sociedad líquida, modernidad líquida, arte líquido. ¿A qué se refería Bauman con lo líquido? Es una metáfora, les decía yo, que utiliza para comprender las realidades contemporáneas. Él nos dice, junto con estos autores que les acabo de mencionar, que la modernidad en términos generales era la etapa de la solidez. Recuerden ustedes que la civilización ha pasado por varias etapas, ¿no?, desde la antigüedad clásica, ¿no?, hasta la posmodernidad, algunos dicen, pero la etapa más importante es la modernidad, esa que está entre la Edad Media y la modernidad. Antes las cosas se explicaban a partir de los dioses, de conocimientos extracientíficos, pseudocientíficos, y a partir de la modernidad, que es donde surge la ciencia, donde surge el capitalismo, donde surge el Estado contemporáneo, se empiezan a organizar las sociedades. Todo lo que ustedes ven aquí, lo que ven allá afuera, es producto de esa modernidad, cuando el hombre se da cuenta que es racional, que es libre y que no depende de las cadenas de lo divino o de las cadenas de los dioses. A partir de ahí, nos dice Bauman, se implementa un orden sólido, donde hay comportamientos sólidos, estructuras sólidas, relaciones sólidas. El ejemplo más claro de las solidez estructurales es el Estado, como organización política principal. Lo que nos dice es que después de la Segunda Guerra Mundial, esa solidez se convierte en líquido. Ya no hay relaciones sólidas. Les ponía el ejemplo del matrimonio. El matrimonio puede ser esa solidez moderna, mientras que el divorcio puede ser esa liquidez posmoderna o moderna tardía. Otro ejemplo es el Estado, ya les comentaba yo. Por mucho tiempo el Estado, desde el Tratado de Westfalia, ¿no?, 1600 y pico, cuando se crean los estados, se empieza a hacer esta distinción territorial, eran muy importantes y hasta el siglo XIX, XX fueron fundamentales para organizar la vida social. La biopolítica, como dirá Foucault. Lo que antes dictaba Dios, ahora lo dicta el Estado. ¿Cuántos hijos tener? ¿Cómo educar a los hijos? Por eso también ahí es importante hablar de instituciones de control social. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente, el Estado empieza a desquebrajarse, sobre todo después del estado de bienestar, que muchos autores han discutido si México vivió o no el estado de bienestar, pero bueno, es una idea general. Después de ahí el Estado ha desaparecido. Ahora tenemos al mercado. De hecho, la historia contemporánea la podemos ubicar de esa forma. En algunas ocasiones está el Estado arriba, por abajo del mercado, y en otras el mercado por encima del Estado. Hoy, desde los años 70, 80, cuando regresa el neoliberalismo, está el mercado por encima del Estado. Y hoy, esa idea del Estado como una organización política que está caracterizada por población, territorio, gobierno, pues es prácticamente antigua. Hoy, de entrada, los territorios, la distinción territorial con la globalización ya no existe. Hoy los fenómenos, y en particular los fenómenos criminales, se ayudan de esa globalización. Por eso, como hemos dicho en otros foros, si quieres combatir la delincuencia organizada, tienes que hacerlo de forma mínimo regional.
Un Estado no puede combatir a una organización que tiene conexiones con Europa, con China, con Asia, con África. Es imposible. El combate, la política criminal tiene que ser también transnacional. Entonces ahora el Estado en ese sentido queda limitado ante las empresas transnacionales, ante el crimen organizado transnacional, porque esa idea del territorio como una característica fundamental del Estado hoy en día se ha puesto en duda. Otro ejemplo podríamos hablar del comportamiento social, ¿no?, que también hoy en día es líquido. Antes nuestros padres, nuestros abuelos e incluso nosotros todavía con algunas resistencias pensábamos a largo plazo y nos preguntaban cuando eran niños, ¿qué vas a hacer de grande? Hoy prácticamente es imposible, porque el mundo se ha complejizado tanto que es prácticamente imposible tener en la mano la decisión del futuro. Y hoy los jóvenes, las nuevas generaciones viven en el presentismo. No les importa lo que vaya a pasar mañana, sino lo que pasa hoy. Y eso, si lo relacionamos con la criminalidad, pues tiene mucha conexión. Lo inmediato, lo más fácil. Decía una barda en Sinaloa, prefiero morir joven y rico que pobre como mi padre. Se asemejaba mucho a, por ejemplo, estas frases que tenía el Cártel de Colombia, el Cártel de Cali, que decían, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Las generaciones, las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, están en ese contexto. Y lamentablemente, como adultos, no los estamos comprendiendo. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Estamos en dos niveles. Queremos que los jóvenes sean adultos y ellos quieren que nosotros, los adultos, seamos jóvenes. Entonces, el comportamiento social también podemos ver esa liquidez, esa inmediatez de los jóvenes, de las jóvenes, de querer lo fácil, de querer lo más inmediato. El consumismo es un concepto que también acuña Bauman para diferenciarlo del consumo. El consumo, dice, siempre ha existido, es fundamental para la naturaleza humana, pero de ahí al consumismo, que son precisamente el consumo de cuestiones que no son fundamentales para nuestro desarrollo humano, ahí es cuando empieza el debate. Y el consumismo nos está matando. El consumismo también genera daño social, que es un concepto que ahora se está discutiendo a nivel internacional para la criminología. Y les pongo un ejemplo. La criminología dicen que estudia el delito, pero hoy dicen, no, vamos a estudiar el daño social. El ejemplo más claro es la salud. Hay un gran debate por la legalización de las drogas, la legalización de la marihuana. Quienes están en contra dicen que no, que siempre hay efectos negativos, en fin. Para quienes están a favor hablan de que no solamente hay efectos positivos o no dañinos, graves, sino que también eso ayudaría a generar un entorno mucho más equilibrado, más competitivo, donde el Estado tenga las riendas de la regulación de las drogas. Entonces, si nosotros decimos la criminología estudia el delito, tiene que estudiar el tráfico de drogas. Pero si decimos estudia el daño social, también tendríamos que ver los efectos, por ejemplo, de la diabetes, en el marco de la salud. A mí me gustaría que ahora la Secretaría de Salud, en estos spots que tiene en contra de las drogas ilícitas, también sacara los testimonios de la gente que muere por diabetes, por comer gansitos o tomar Coca-Cola. Gansito es una organización criminal en ese sentido. Entonces, es parte, ¿no?, de la complejización en ese sentido. También el otro concepto que mencionaba el doctor Victorino y que es fundamental en mi escrito es la ambivalencia. Es otro concepto que también va a utilizar, aparte de lo líquido, Bauman para explicar y tratar de comprender el mundo social. ¿A qué se refiere lo ambivalente? Es como una moneda, tiene dos caras siempre. Podemos hablar, por ejemplo, de la globalización. La globalización ha sido positiva, pero como dice Castells, también hay una globalización negativa.
donde la globalización es un factor fundamental para el crecimiento de las organizaciones criminales. El individualismo es positivo, nos ayudó para alejarnos de esa visión divina, de esas cadenas, ser libres, pero hoy el hiperindividualismo nos está matando. La economía, hay economía legal, pero también hay economía criminal. El consumismo, ya les decía. Entonces, esta idea del ambivalente, Bauman la genera en uno de sus libros más importantes, que es Holocausto y Modernidad. Esa obra es muy importante porque lo que nos dice Bauman es, así simple y llanamente, que el Holocausto no fue un fenómeno excepcional en la historia, sino que, al contrario, el Holocausto fue producto de llevar al extremo los ideales de la modernidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, llevadas al extremo. Y entonces ahí plantea que la sociedad al final va a destruirse la propia sociedad. No sé si sea una condición humana, tal vez sí, que estemos destinados a destruirnos, a pesar de que pensamos que con nuestros actos, nuestras políticas públicas, nuestras normas, queramos lo contrario. Habría que pensar si es posible alguna política, alguna acción que vaya en contra de esta fatalidad. Entonces, es el otro concepto que utiliza Bauman, que es lo ambivalente. Y a partir de ahí, pues podemos explicar muchísimas cosas. Les decía la delincuencia organizada. Es delincuencia organizada, acuérdense, porque siempre hay una relación con el Estado. Y la delincuencia organizada se alimenta de muchas cosas que pensamos son positivas en la vida social. El individuo, de los orquestadores, no de los orquestadores, de los implementadores del Holocausto. Era un personal militar dentro del nazismo que ejecutó a muchísimos alemanes, judíos, gitanos. Y hay un libro de Hannah Arendt donde se llama La banalidad del mal. Y ella relata cómo fue los juicios de Nuremberg cuando entró Adolf Eichmann al juicio. Decía ella que todos en ese espacio esperaban a prácticamente un monstruo. Y cuando vieron entrar a Eichmann de traje, de corbata, todos se impresionaron. Y decían, ¿cómo era posible que este señor hubiera ejecutado a tantas personas? Y lo que Adolf Eichmann dice, yo solamente atendí las órdenes. Yo solamente cumplía órdenes. Y eso es lo que está pasando en muchas partes de la criminalidad. No sé si han visto un video últimamente que salió de una entrevista que le hacen a un sicario y que el título dice, los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación tenían un rito inicial donde comían carne. Y todos decimos, ¿cómo es posible? Debe ser un loco, Y cuando él relata por qué hace eso, tiene que ver con acceder a la organización, tiene que ver con cumplir órdenes. Entonces, en ese sentido, lo que discutía Hannah Arendt es precisamente la banalidad del mal. Todos podemos hacer el mal, todos. Al parecer, lo que distingue de hacerlo o no es el poder. Y el servidor público tiene mucho poder. Y si no lo controlamos, podemos generar muchas masacres. Esa es una personalidad. La otra es un caso que a lo mejor lo conocen, de un sujeto que se llama Marcola, en Brasil. Hagan de cuenta que es como el similar del Chapo a nivel mediático en Brasil. En una ocasión, en 2010, 2011, le hacen una entrevista, un periódico que se llama O Globo en Brasil, y le empiezan a preguntar, ¿no?, por qué lo hacía, qué es lo que pasaba en Brasil, el crimen organizado. Y él habla de que son producto, como decía Falconi en uno de los libros de Bauman, que son residuos del progreso. Gente que
ayudada por la tecnología, no le teme a morir, no teme la destrucción. Ahí podríamos hablar, tal vez no de un sociópata, en términos de Gaiman, sino de un psicópata tal vez, ¿no? Que obviamente ayudado por las condiciones sociales, por las condiciones paupérrimas económicas, pues prácticamente es matar, generar delincuencia, generar violencia. Entonces Bauman nos advierte que si seguimos en estos nuevos marcos normativos, políticos, económicas, macro y micro, vamos a producir más Eichmanns y más Marcolas. Ya para finalizar, Bauman es una lectura obligada, no solamente para la sociología, para la filosofía, sino para cualquier carrera, precisamente, como les decía al principio, porque Bauman ve lo contemporáneo, ve la realidad. El mundo está cambiando cada día, cada segundo, y necesitamos estar atentos a esa realidad para entonces en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, como padres de familia, como servidores públicos, podamos generar acciones que cambien esa realidad o que estén más apegadas a esa realidad y no pensar en acciones que serían propias del siglo XIX o del siglo XX. Estamos ya en el siglo XXI. Y solamente termino con esta cuestión que se discutía sobre las penas altas. En términos de investigación empírica a nivel mundial se ha probado que las penas altas no son funcionales para disminuir el delito y la violencia. Principalmente se habla no de la cantidad de años, sino más bien de la celeridad, de la impunidad. Si una persona, por más que sean poquitos años, un mes de cárcel, pero si sabe esa persona que la ley se le va a aplicar, entonces sí, hay una inhibición del comportamiento. Entonces no se trata de más años, sino de hacer efectivo el sistema de justicia penal. Desafortunadamente en nuestro país tenemos una impunidad del 98%, pero no se alerten, es la media mundial. La media mundial está como por el 90-95% de impunidad. Es un problema del diseño del derecho. Pero en México, obviamente, hay un poquito más, ¿no? 98-99%. Pero hay estudios, y esto es lo interesante, que mencionan que las penas altas, la amenaza, tiene una mayor funcionalidad, mayor efectividad en cuanto a delitos de cuello blanco. Porque es una lógica distinta, no hablamos de delincuentes comunes o de delincuentes cotidianos, por así decirlo, de bagatela, sino de una delincuencia específica donde el perfil de la persona pues obviamente es más educado, tiene mayor formación, mayor capacitación, tiene más que perder. Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros cuando entrevistamos a los jóvenes nos damos cuenta. Cuando no hay nada que perder, te vales si vas a llegar a la cárcel o si te van a amenazar o si vas a tener un problema, porque no le interesas ni a tu familia, no tienes nadie que pueda hacer el apoyo emocional. Los servidores públicos tienen mucho que perder, o al menos eso debería de pensarse. Muchas gracias. Agradecemos mucho de ambos autores y vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a dar el uso de la palabra al moderador, que va a ser el doctor Victorino Barrios, para que pues puedan formular sus preguntas, ya sea de manera verbal, con los micrófonos que están con los compañeros, o de manera escrita en el tríptico que se les entregó al inicio. Viene en la parte de en medio una hoja donde también pueden formular su pregunta por escrito. Pues vamos a iniciar la sesión de preguntas, como es común que se haga, y vamos a pedirles lo de siempre, que digan su nombre, si gustan el lugar de donde provienen, y como les repito, es para, en caso de que haya necesidad de que el ponente considere que puede dar algún alcance a su respuesta de ahora, pues pudiéramos hacérselas llegar. El primer ponente, como lo pudieron escuchar, Fernando Falconi,
Musquiz, y el siguiente, que no es el joven presidente, Alan García, ¿no? Peruano. Entonces, para que puedan hacer las preguntas a quien ustedes consideren, y estarán puestos lo que no se pudiera contestar hoy, porque siempre pasa, aunque lo haremos en un correo y a través de un servidor o a través directamente con ellos, les haremos llegar. También quiero hacer un comercial, un brevísimo comercial. Está a la venta el libro, solo trajeron 22 libros, y tiene un costo de 100 pesos. La verdad está muy barato, tiene 7 autores. Yo le di una pasada al libro, pero particularmente a los 2 autores que hoy vinieron, y obviamente del doctor Peñalosa, que también me hace favor de agradecerle que los haya enviado a ustedes, que no haya venido él. No, no es cierto. No, ya lo que él dice ellos lo manejan como el viejito, dice, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas, y veo levantada la manita aquí del 2, y vamos a hacer preguntas de 3. Ah, ya están acá, perdónenme, ahorita les pasamos el micrófono. ¿Empezamos allá? Adelante. Sí, bueno. ¿Quién sea así? Muy buenas tardes. Va a ser una pregunta para el doctor Fernando y otra pregunta para el licenciado Alan. Bien, la pregunta para el doctor Fernando es, en base a su preparación práctica, dogmática y teórica, en su opinión personal, ¿cuál considera que sea una solución para el comportamiento individual y colectivo en base a su formación académica? O sea, lo que quiero decir es, ¿qué propone, qué iniciativa de ley pudiera sugerir a la legislatura para ver una solución individual y colectiva del mal comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué propones de solución? Ya me dijiste que no está ni por el derecho, ni por las políticas públicas, o sea, ya dijiste que hay muchas áreas en las cuales por ahí no está la solución. Entonces, ¿por dónde tú consideras que sí está la solución? ¿Okay? Bien, para Alan. Bueno. Alan, tú citaste en tu discurso a Pitágoras, donde dice que, bueno, él es de los años 400 antes de Cristo. Entonces, él dice que hay que educar para no castigar. Pero bueno, después hubo otra persona brillante, que fue Albert Einstein, el cual dice, y lo pueden buscar en Google, ¿no? O sea, lo pueden en las frases de la enseñanza, Albert Einstein, dice, lo único que interfiere con mi aprendizaje es la educación. ¿Vale? Entonces, ahí ya contraría tu postulado con el cual iniciaste. Y bueno, muy independiente de toda la presentación que ya nos compartiste, Alan, de la vida de Bauman, que bueno, pues es muy parecida a la de Viktor Frank, ¿sí? Donde Viktor Frank escribe el libro El hombre en busca del sentido. Pero bueno, en concreto la pregunta hacia ti, Alan, es la siguiente. Tú escribiste un libro que fue ¿qué tanto la familia es responsable, ¿no? ¿A qué familia te refieres? ¿A la de los gobernantes o a la familia de los ciudadanos? Porque bueno, en lo personal, a mi apreciación, yo creo que la familia de los gobernantes sigue gobernando y la familia de los ciudadanos, pues, seguimos como ciudadanos. La familia, en este caso de los abogados, seguimos como abogados. Entonces, aquí tu libro, y por eso fue una pregunta hacia ti, ¿qué tanto la familia es responsable? O sea, ¿hacia qué familia vas dirigida? O a todas las familias, es lo mismo. Bien, entonces me gustaría que me compartieras tu opinión. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Ya saben su nombre y... Hola, buenas tardes, de la Contraloría Municipal de Villa del Carbón. Una pregunta, más bien su opinión para el maestro Alan. Me preocupa que, bueno, el punto de convergencia en el que podemos situar a Bauman, con todo su vasto estudio que tiene,
pues es en este caso el servidor público. El servidor público, en medio de esta modernidad líquida, se decía que a principios del siglo este país estaba listo para encontrar formas de modernización en la vida pública, interactuando con la sociedad. A principios del siglo XXI se sigue diciendo lo mismo. Entonces el término de moderno se ha acuñado como no estancarse, no estar quieto. El gran riesgo es esa, desde mi punto de vista, la interpretación de esa modernidad líquida, porque los regímenes totalitarios también hablan de modernidad y ya vemos los riesgos. La opinión de usted acerca de el servidor público, en esa columna vertebral que maneja en modernidad líquida Zygmunt Bauman, acerca de la emancipación, acerca de la individualidad, ya nos habló algo, acerca del espacio-tiempo, y la opinión sería sobre la vida social. Hay una vida social organizada, hay una esperanza. Quienes creíamos que las ideologías habían muerto con el socialismo y que pues nos amenazaba el imperialismo, desde mi punto de vista, repito, la esperanza ya estaba muerta. Y ahora vemos nuevas pautas de organización social, de organización ciudadana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hola, yo soy doctora en Derecho, Silvia Álvarez, trabajo en la Secretaría de Educación y bueno, en primer término quiero felicitarlos a los dos, a Fernando y Alan, de verdad magistral su exposición de Bauman, de verdad muchísimas felicidades. Sigan por ese camino que yo les veo una brillante carrera. Y bueno, saludos al doctor Gerardo Laveaga, puesto que es de verdad un maestro que ha dirigido ese Instituto Nacional de Ciencias Penales de manera magistral. Están trabajando con él, yo les auguro algo muy bueno. Mi pregunta, bueno, en general no tengo una pregunta, es en base a lo siguiente. Qué lástima que no vino el maestro Peñalosa. Un saludo, de verdad que él ha escrito muchísimo, sabe mucho sobre seguridad pública, pero un tema que él maneja muy bien es la prevención. Él escribió las notas graves y agudas de la seguridad pública, ha escrito mucho sobre prevención. Y aparte, pues ustedes conocen muy bien el libro, estoy segura, de César Beccaria, de los delitos y las penas, que precisamente habla sobre la prevención, hace mucho hincapié en todo eso. Un libro muy interesante. Bueno, nuestra ley de responsabilidades, de responsabilidades administrativas, de servidores públicos, me llamó mucho a mí la atención cuando la conocí en relación a los principios éticos que menciona, son 13, ¿no? Entonces ahí habla también nuestro sistema, nuestra ley de sistema anticorrupción, habla sobre prevención, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en prevención desde hace cuántos años, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Muchas felicidades y felicidades a la legislatura por hacer de verdad estas pláticas tan interesantes. Muchas felicidades, contador. Enhorabuena y que Dios los bendiga. Muy bien, vamos a contestar estas 3 preguntas con los compañeros y pasaremos después a otro grupo de 3 hasta que el cuerpo aguante. Bien, aquí atendiendo la primera pregunta, voy a comenzar desarrollando brevemente una idea, haciendo un matiz. No fue tanto que yo señalara que no sirven las legislaciones ni las políticas públicas, en este caso particularmente para lo que nos refiere, ¿no?, de atender la conflictividad individual o social. Lo que yo señalé y sostengo es que por sí sola una reforma de carácter legal no incide en la realidad, no incide si no existen las condiciones materiales para su cumplimiento. Y voy a profundizar en esto de la siguiente manera. La postura que yo tengo frente a la atención de la conflictividad individual o social va encaminada precisamente, como lo señalaba la doctora, a la prevención,
a la prevención antes que al castigo, pero no cualquier prevención, porque la idea tradicional de la prevención, y con esto un poco también quiero atender el comentario que nos formula la doctora, porque se relaciona la respuesta para ambos, es que tradicionalmente se le asignó al sistema jurídico funciones de prevención general cuando iba dirigida hacia el colectivo, ya fuera como amenaza por miedo a la pena o ya fuera como un mensaje de confianza en la cohesión del sistema jurídico, o bien prevención especial cuando iba dirigida a un individuo, prevención especial negativa cuando el mensaje era de neutralización al sujeto infractor de la norma jurídico penal, o en el caso del derecho administrativo sancionador, o bien prevención especial positiva cuando se le miraba desde la óptica de la reinserción social o la reintegración, como decía el 18 constitucional antes de la reforma del 66, o la readaptación, como era antes de la reforma de 2008. Todos estos que era de alguna manera el incorporar de nuevo al sujeto en una colectividad un poco ficticia, porque la sociología norteamericana, principalmente del siglo XX, vino a mostrar que no era del todo veraz la idea de un colectivo donde de manera homogénea se inscribía una mayoría respetuosa del orden jurídico y social frente a una minoría infractora, porque en realidad había criminalidad invisibilizada, como lo mostraría Edwin Sutherland mediante el criminal de cuello blanco, y solamente se enfocaba a la criminalidad molecular, callejera, de clases marginadas u oprimidas. En este sentido, yo consciente de que tanto la prevención general o especial asociada al sistema jurídico demostró un tanto su ineficacia, creo que varios colegas estamos en esto, en una prevención social, una prevención integral que incorpore lo social, lo situacional, lo psicosocial, y que atendamos la fenomenología de la violencia mediante la satisfacción de niveles de bienestar. Pasa por políticas de empleo, pasa por políticas de educación, pasa por revertir un poco esta inercia del liberalismo avanzado que pretende asignarle estos roles al mercado, y que hemos visto que a partir de 30 años aproximadamente de este modelo ha sido problemático que el mercado resuelva estas problemáticas, porque ante todo existe la sed de ganancia en los dueños de los medios de producción. Es doloroso reconocerlo, pero su filantropía está más enfocada a la obtención de beneficios fiscales, porque la política fiscal también está diseñada bajo la premisa de que los dueños de los medios de producción, para no estorbarles en la generación de empleos, porque se piensa que se produce enriquecimiento o más bien crecimiento económico por goteo, y que mientras mejor le vaya a los dueños de los medios de producción va a permear a clases subalternas, y con ello habrá este crecimiento económico por goteo, es que estaba desde las tesis de la escuela austríaca de la economía, Friedrich Hayek, von Mises, Milton Friedman, la idea de no tocar a quienes generan los empleos. Y de ahí un poco esta filantropía también. Me parece que es más una cuestión de política fiscal diseñada teóricamente bajo estas bases del liberalismo austriaco, que por una cuestión en la que el mercado, consciente de la problemática social o permeado de ética, actúe en ese sentido. Por lo tanto, creo que es necesario, si bien no regresar a ese estado del bienestar que demostró su ineficacia llegando a las crisis de inflación de los años 70, aquí nos llegó por ahí del 82 con el problema de los países petroleros que decidieron modificar los precios, y a la vez a México le suben las tasas, y López Portillo se ve obligado, o bueno, más bien la administración pública de López Portillo se ve obligada a pagar cada vez más con menos. Si bien es discutible que haya existido o no en México un estado del bienestar, lo cierto es que sí ha habido un adelgazamiento del Estado, una privatización del espacio público y ciertos cambios que nos muestran una modificación y un tránsito de un Estado tal vez más paternalista a uno
cada vez más delgado o evaporado en su función social. La función social debe retomarse, insisto, tal vez no regresando al viejo esquema, pero podemos innovar. Para eso es la idea de no comprarnos un poco el fin de la historia o el fin de los caminos y mirar que un contrapeso al Estado puede ser un cortocircuito en dos sentidos. Un cortocircuito directo, hablando de la participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel local, pero unidas en redes transnacionales. Es una idea no tan novedosa, pero poco implementada y poco llevada a cabo. Insisto, y un poco concluyendo, mi propuesta es la prevención integral, un poco reconociendo la ineficacia del sistema jurídico si no tiene condiciones materiales de existencia. Y con esto quiero plantear nada más un ejemplo para esquematizarlo. Cuando viene esta crisis de la criminología clínica, de la criminología etiológica, positivista, viene una encrucijada, o más bien viene una bifurcación de caminos frente a quienes todo el tiempo habían justificado la pena como reinsertadora o readaptadora. Las crisis y la realidad son de sentido, y cuando se desliza los significados en este movimiento metonímico que tienen, entonces nos enfrentamos a un problema. En eso radica principalmente una crisis. Entonces, si la pena ya no readapta, ya no reinserta, ¿qué hacer con el sistema penitenciario? Se preguntaron en los años 60, 70. En este sentido, había dos caminos: o el abolicionismo como una opción radical, principalmente propuesta por un autor noruego, Luke Hulsmann, o, como señalaba Alessandro Barata o Luigi Ferrajoli, una reducción del derecho penal a límites racionales, un minimalismo penal, que yo comparto, por cierto, y ahorita voy a dar unas breves notas al respecto. La otra opción era no nos preocupemos más por la etiología del crimen, porque no sirve de nada, simplemente administremos la crisis que tenemos enfrente mediante una pena útil, mediante una represión eficaz de la violencia, para reducir esa criminalidad a límites tolerables. Eran los caminos que se presentaban frente a la crisis de la pena. El derecho penal mínimo es un programa que me parece plausible e interesante, porque existen muchas conductas que fueron llevadas a la legislación penal y que no se justifica que se encuentren ahí. En una proporción de relación medios-fines, ¿por qué ciertas conductas para ser tratadas ameritan el encierro y la privación de la libertad personal? Es una pregunta que nos lleva entonces a plantearnos si existen opciones o mecanismos menos onerosos en términos de dignidad de la persona que puedan lograr los fines y que no sean la pena. Esto nos lleva al derecho penal mínimo, pero el derecho penal mínimo no resulta por un mero voluntarismo o por una mera opción legislativa. Es necesario crear precisamente las condiciones materiales de existencia mediante el pleno empleo, la educación, niveles de bienestar que devuelvan al derecho penal al espacio subsidiario que tiene reservado en la Constitución, al espacio de última ratio, y que no sea empleado como instrumento en todo momento para vender la idea de seguridad. Esa es un poco la respuesta. Vamos por prevención integral, pero es necesario crear condiciones para ello, y mientras existan esas condiciones podremos avanzar hacia un derecho penal mínimo. Sería un poco mi respuesta en ambos sentidos. Gracias. Gracias. El problema es que el sistema de justicia penal se ha agigantado. Y como diría Marx en uno de sus artículos menos leídos, ¿qué hace el abogado si ya no defiende? ¿Qué hace el Ministerio Público si ya no investiga? ¿Qué hacen las cárceles? Es la ambivalencia que les mencionaba yo a partir del pensamiento de Bauman. El sistema de justicia penal ha crecido tanto que plantear su minimalismo puede entrar en crisis. Y ahora lo estamos viendo con el sistema penal acusatorio, que en términos generales me parece que tiene pros y contras. En términos generales habla del debido proceso, de la transparencia, y por otro lado de la despresurización del sistema carcelario, del sistema penitenciario.
El problema es que no hubo esa conexión entre las normas, entre el diseño institucional y la realidad. Y ahora tenemos un sistema bastante criticado, tal vez no en colapso, pero sí en vías de. Bueno, para responder las preguntas, la primera era sobre si había una contradicción entre la cita de Pitágoras y la que tú mencionabas de Einstein. Me parece que no hay una contradicción porque de entrada ambos viven tiempos distintos, ¿no? Y seguramente en los tiempos de Pitágoras, que ya citabas tú, pues no se tenía esta distinción que yo creo que es muy importante hacerla entre pedagogía y educación. La educación que da la escuela es una educación del Estado, no tiene nada que ver con la pedagogía que puede dar la familia, que puede dar el ser humano para el crecimiento del desarrollo humano. Por eso yo cuando se discute mucho, por ejemplo, si es un factor de riesgo la deserción escolar, yo discutiría un poquito más, debatiría más, porque hoy en día estamos, me parece, ante una nueva realidad social, donde en un futuro varias instituciones que hoy son fundamentales, tal vez ya no van a ser tan fundamentales, y una de ellas es la escuela. Entonces muchas veces dicen, es que mi hijo, mi nieto, mi sobrino ya no quiere estudiar. Pues yo creo que ahí lo importante es que tú como padre, como guía, como tutor, pues no lo obligues a estudiar. O sea, hoy en día prácticamente los títulos de licenciatura y de maestría, en términos económicos, de mercado, no sirven. Hoy lo que rifa es la innovación, y esa no la obtienes yendo a primaria, secundaria, sobre todo en el marco institucional que tenemos. Tal vez habría que generar una reforma educativa donde se implementen más estas cuestiones de innovación, de modernidad avanzada. Pero sí me parece como importante distinguir, ¿no? La educación pues es principalmente de Estado, de instituciones, de universidades que tienen una finalidad, muchas veces incluso de mercadotecnia. Si ustedes miran cuánto ha crecido las universidades privadas en México es impresionante. Entonces me parece que ahí habría que distinguir estas distinciones, ¿no? Entre la pedagogía y entre la educación. Después, sobre las familias, la investigación que nosotros hicimos, Daniel Junjama y un servidor, fue a partir de 25 historias de vida. Nosotros entramos a prisión allá en la Ciudad de México, a la penitenciaría, al reclusorio sur, al oriente, al CTA, a Quirós Cuarón, donde están los jóvenes con delitos graves, y entrevistamos a 25 jóvenes. En realidad los únicos dos criterios de inclusión que veíamos para que este joven participara era por un lado que fuera joven, ¿no? De 15 a 29 años de edad, y por otro que estuviera en la disposición de participar. En realidad, en un inicio no teníamos como un objetivo diferenciar, ¿no? Los perfiles por tipos de familia, sino que más bien fueron saliendo. Lo importante en el libro es, por un lado, una advertencia. No estamos hablando de que la familia sea responsable únicamente, ¿no? El título lo puso el INACIPE, no nos gustó, obviamente porque predispone siempre, ¿no? Te dice, la familia es responsable, ¿en qué medida? No hay otra opción de decir la familia no es responsable. Para nosotros no nos gustó el título porque incluso éticamente no nos parece correcto para los chavos que nosotros entrevistamos, pero en fin, salió así el libro. Y más bien lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que hay que complejizar. Nosotros tomamos un concepto de un filósofo francés, Pierre Bourdieu, que habla de la familia es una estructura estructurada que estructura. Es decir, la familia también está en un contexto de cambios económicos y políticos donde muchas veces es violentada. Entonces partimos nosotros de que esa violencia estructural cae a la estructura o la microestructura de la familia. Y a su vez, a través de un principio retroactivo, ¿no? Del pensamiento complejo, esa violencia que recibe la familia de las macroestructuras políticas y económicas, a su vez se reproduce en la familia, dentro de la familia. Entonces, no es de que es que el papá tiene la culpa porque no tiene valores, porque la familia ha cambiado, es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque al final de cuentas la familia también está resistiendo a estos cambios. Entonces nosotros, a partir de un concepto que le llamamos criminología relacional, es un poco discutir y complejizar más que nada, que sí, la familia, nadie dice que no sea fundamental, es la primer unidad socializadora en la historia del ser humano, pero también no podemos entenderla por sí sola. E incluso si nosotros miramos los tipos de familia, tiene que ver con cambios económicos y políticos. Por ejemplo, ahora
desde hace varias décadas la mujer ha tenido que salir al mercado también para desarrollar económicamente a esa estructura. Y eso ha repercutido en que los jóvenes muchas veces se eduquen en la calle. Pero no es de que la mamá o el papá tengan la responsabilidad por dejar a sus hijos, también están resistiendo a un cambio que los obliga a salir. Y en ese libro, ojalá podamos presentarlo algún día, vienen los testimonios, y recuerdo ahorita uno donde decía un chavo que llegaba a su madre muy tarde, en las noches, todos los días, y que él trataba de comunicarse con ella, de decir cómo le había ido en la escuela, cómo le había ido con sus amigos, y la madre le decía, no me molestes, estoy cansada, lárgate de aquí. Entonces nosotros a ello le llamamos el ausentismo presente como un factor, es decir, no necesariamente tiene que estar el papá o la mamá muerta, físicamente está ahí, pero emocionalmente no, y ese ausentismo presente es el que llega más a las personas. Recuerden que el ser humano, como decían por ahí, es el animal más débil, más simbólico, más ligero, todo nos repercute, ¿no? Nos sentimos muy mal si no nos hacen caso, entonces es un poco ahí, no hablamos solamente de la familia, ¿no? Como un tipo de estructura de decir, la familia nuclear es la que está más relacionada con la violencia, o la familia extendida, o la familia homoparental, ¿no? Que podría también pensarse de que estamos hablando de que el cambio que ha repercutido en el tipo de familia tiene que ver con que haya más jóvenes delincuentes, no, sino simplemente hablamos de que es un contexto diferente y eso trae lógicas y prácticas diferentes. No partimos de preguntarnos cuáles son los factores familiares que hacen una persona delincuente, sino lo hacemos al revés. ¿Qué tipo de familias tienen estas personas que llegaron a los centros penitenciarios? Entonces, al revés, ya no generalizas, ya no criminalizas, sino principalmente estás describiendo, estás interpretando algunas cuestiones. Pero sin duda la familia de los gobernantes, ¿no? es un tema también a discutir. Yo creo que en términos generales habría que investigar más los delitos de cuello blanco en México. No hay como investigaciones empíricas, sobre todo es un sector que no te permite acceder tan fácil. No es lo mismo ir a la subsecretaría, como yo les digo a los alumnos, pues por eso estudiamos a los delincuentes pobres, porque es más fácil, entramos a penitenciaría y ahí están, pero a ver, estudian a los delincuentes de cuello blanco, cómo meternos a esos sectores, es muy complicado metodológicamente hablando, pero desafortunadamente pues ha sido la historia de la criminología. La criminología tiene muchas teorías, pero casi todas, el 90%, tiende a responder por qué una persona de clase baja delinque, nunca una persona de clase media o clase alta, ¿no? Y son lógicas distintas, pero es un reto que habría que afrontar a costa de la vida, ¿no? Pues sí. Después, lo del progreso. Sí, la modernidad es progreso. Acuérdense que antes de que llegase la modernidad, los tiempos eran cíclicos, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos la premodernidad, los sectores feudales o incluso nuestros pueblos antiguos en México, cómo ellos tenían una idea del tiempo cíclico, ¿no? de las cosechas. Cuando viene la modernidad, ya el tiempo no es cíclico, es lineal, es de progreso, siempre hacia adelante, es un poco lo que hablaba Falconi con esta idea de Benjamin, ¿no? El cuadro, ¿cómo se llama?, que pintan el Angelus Novus, ¿no? Y también hay ahí un libro de Michael Lowy que dice, es como si la sociedad fuera en un tren a máxima velocidad y no podemos pararnos, a pesar de que vamos hacia el abismo, ¿no? Pero nadie quiere jalar la palanca. Es como una metáfora de qué es el progreso, qué es la modernidad, que siempre es hacia adelante, a pesar de que los avances tecnológicos supongan un riesgo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, hoy en día la reforma energética, como ha violentado a muchos pueblos originarios en nuestro país, porque a costa de esas ganancias, ¿no? de estos celulares, de las computadoras, alguien tiene que perder. Y a nivel global así es. Mientras unos países crecen, lo hacen a costa de otros países como México, que son periféricos. Yo creo que en un futuro el Estado ya no va a existir. Vamos a generar nuevas formas de organización. Recuerden ustedes que la idea del Estado, ¿no?
hay diferentes tipos, ¿no? Teorías, está la teoría liberalista, la teoría clásica, la teoría marxista de por qué surge el Estado, pero el Estado surge porque la sociedad, en términos generales, no puede ser gobernada por sí mismo, ¿no? Porque la sociedad se entiende como un sector indisciplinado, caótico, que tienen que llegar los expertos para que digan cómo hay que formarse. Sin embargo, cada día observamos que el Estado puede ser suplantado por otro tipo de organizaciones sociales. El ejemplo más claro, aunque tenga sus asegúnes, es los caracoles, por ejemplo, del EZLN, o algunas otras organizaciones sociales que se han dado en muchas partes del mundo. Entonces me parece que en un futuro el Estado va a desaparecer como tal, obviamente no en un año, 2 años, seguramente no lo veremos, pero hay nuevas formas de organización social, ¿no? Formas de representación, formas de participación política que no tenga forzosamente que pasar por los mecanismos institucionales del Estado. Y finalmente lo de la prevención, pues sí, coincido con Fernando, la prevención integral es fundamental. Como bien decía él, históricamente primero surge la prevención desde el derecho penal, después surge la prevención no penal, así se le llama, en Inglaterra, y después se va a exportar a Estados Unidos, que es prevención comunitaria, prevención social, prevención del desarrollo, prevención de la reincidencia, prevención situacional, que es la que más se implementa en nuestro país, más cámaras, más presencia policial, más patrullas, es decir, tratar de inhibir o de administrar el delito. No nos interesa por qué las personas delinquen. Entonces allá a lo mejor podría ser una propuesta, no sé, desconozco cómo sea la ley de responsabilidades administrativas, pero seguramente podría ser un punto importante de complejizar un poco más la prevención. No sé, seguramente la prevención en esa ley se torna situacional, ¿no? Es decir, tratar de pensar la prevención como si la persona tiene principios éticos, si la persona es capacitada, si es especializada, eso previene, pero habría que pensar otro tipo de prevenciones, ¿no? Tal vez como los incentivos o no sé, algunas otras cuestiones que han funcionado en el ámbito social y que podríamos traer tal vez a este marco de responsabilidades administrativas para evitar la delincuencia de los servidores públicos. Vamos a pasar a unas preguntas más. Quiero antes mencionar aquí una de Cuautli Mendiola, porque ya ven que fue primero así como que con el micrófono y también por escrito, ¿no? ¿Qué medidas específicas propondrían para prevenir el delito en nuestro país? ¿Y qué medidas específicas para prevenir o disminuir el delito de cuello blanco? Parece que ya ha sido abordado, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera se quieren ampliar sobre eso. Y esa sería, y ahora sí, alguien más del micrófono. Sí. Muy buenas tardes. Agradecerles en este recinto que nos cobija el día de hoy, que es la legislatura del Estado de México, el tener a ponentes jóvenes de alta envergadura, al licenciado Alan, al doctor Falconi, que hoy en día nos han dado una cátedra en materia de criminología. Yo alabo este tipo de eventos por parte de la legislatura, por parte del Contralor, que realmente son enriquecedores. Soy el licenciado Salvador San Juan César, soy ex servidor público, hoy en día abogado postulante, y sí quisiera plantearles cuál es la perspectiva desde su especialidad como investigadores en criminología, como estudiosos de un fenómeno que ha golpeado fuertemente no solamente a México, sino globalmente a América Latina, y desde la perspectiva que en la actualidad estamos viviendo, que viene un nuevo sistema, como lo llaman los que van a gobernar, por disposición de la voluntad popular, que vendrá una transformación y viene una propuesta bien clara del nuevo presidente de la República en el sentido de hacer consultas en todo el país para pacificar el país, precisamente, válgaseme la redundancia, que empiezan en Chihuahua y terminan en la Ciudad de México, donde ciudadanos como ustedes, como nosotros, estudiosos, habrán de aportar sus mejores ideas precisamente para abatir este problema que es la inseguridad. Entonces, de su perspectiva, precisamente ese tipo de propuestas en esta cuarta transformación
en la vida de este país, en la vida histórica de este país, que tiene que ver con crear una Secretaría nuevamente de Seguridad Pública, con la idea de legalizar la marihuana, con la idea de proponer una ley de amnistía, que ya con la voluntad, o sea, sometida precisamente a la opinión de la ciudadanía y los especialistas, que esto ya lo vimos en Colombia con las FARC, y que fue un no rotundo de los ciudadanos por haber sido lesionados en su moral, en su persona, en las familias, que dijeron no podemos ni podemos permitir que al pueblo colombiano se le pregunte o se le otorgue si es viable que se le perdone, ¿no?, a quien han ofendido al pueblo. Eso es una situación que pudiera darse aquí también en la República Mexicana con esa ley de amnistía, con la moralización que habla nuestro presidente hoy en día electo, Andrés Manuel López Obrador, de la sociedad mexicana para abatir y lograr esa pacificación en el país. Este tipo de políticas públicas verdaderamente serán efectivas ya en el momento de gobernar el país y de lograr ya una transformación como la que se pretende. ¿Cuál sería su opinión desde el punto de vista como estudiosos? ¿Cuál es la verdadera propuesta que harían ustedes para lograr la disminución de ese alto índice de criminalidad? Yo lo decía el contador Barrios, que estamos hablando de 73, 60, yo leía que son 60, 65 homicidios diarios en el país, y que realmente esto representa una cifra elevadísima, una cifra histórica, y que realmente está causando una conmoción en la población mexicana. ¿Cuál sería su opinión y su propuesta para lograr la disminución de esa criminología y para que verdaderamente en el país mejoren los índices de seguridad pública? Para los dos sería mi pregunta. Muchas gracias. Una tercera pregunta, y si no, leería otra. Vamos a dar oportunidad allá. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio González Martínez, soy licenciado en Criminología y bueno, lo que me llamó mucho la atención es para el licenciado Alan García en su cierre. Me llamó la atención cuando mencionaba que pareciera que ya no les importa más a los sujetos de cuello blanco cometer este tipo de delitos, porque no les interesa qué es lo que... Pareciera que les interesara qué es lo que digan, no sé, una cierta población de ellos, y por el otro lado están estos sujetos que cometen delitos y que no les importa que si no les importa su familia, qué dirán de ellos, pero tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre este tipo de cuestión, y pareciera que los internos que ya están dentro de prisión se retienen a cometer otra conducta delictiva incluso dentro de prisión por el gran significado que tiene la figura paterna o materna, incluso de los hermanos o de cualquier otro tipo de familia o la pareja sentimental. Entonces sí me llamó mucho la atención cuando mencionaba que pareciera que no les interesara cometer otro tipo de delito o un delito más. Entonces sería mi pregunta, mi cuestión. No sé si haya entendido algo mal durante su cierre. Muchas gracias. Bien, gracias Mauricio. Y vamos a pasarles el micrófono, ya son las 3 de las preguntas. Bueno, teníamos una primera pregunta, ¿no?, que nos mandaron por escrito. Ya se habían referido algunas notas en la sesión anterior, se relacionan mucho con esta pregunta, que eran medidas específicas para prevenir el delito o disminuir el delito de cuello blanco. Bien, si bien siguen una lógica un tanto diferente este tipo de criminalidad en relación, o más bien en contraste, con la criminalidad que se le ha denominado de distintas formas, molecular, callejera, convencional incluso, es importante tener en cuenta que, y quiero retomar algunos de los elementos que refería en mi intervención inicial, y que ya existían de alguna manera, con otros matices, desde el tiempo en que Edwin Sutherland escribió esta obra, del criminal de cuello blanco. La ideología dominante
vuelvo a este punto, normaliza o naturaliza ciertas prácticas que incluso son generadoras de violencia estructural y, por ende, las legislaturas no les conceden un tratamiento penal por ser consideradas como algo incluso necesario o benéfico dentro de las reglas del juego del modelo económico en el que nos inscribimos. Caso concreto, tenemos, y esto no es ficticio, vaya, si bien lo voy a referir en abstracto, es algo que puede estar pasando en cualquier país periférico del orbe en este momento. Cuando llega una empresa transnacional y en un esquema de absoluta asimetría de poder se enfrenta con las instituciones gubernamentales de ese país periférico, llega al extremo incluso de poder satisfacer su sed de ganancia estableciendo una maquila, un centro donde se explote una mina, contaminando el medio ambiente, depredando recursos naturales, violentando derechos sociales, económicos y culturales de la población que se ve afectada por la proximidad e incluso pasando por alto el derecho que tienen los pueblos originarios a ser consultados antes de que un proyecto de esa naturaleza sea colocado cercano al lugar donde ellos se establecen. No es algo meramente hipotético que viva en el mundo de las ideas, son hechos que han sucedido en México, en la Argentina, en el Perú, y como ejercicio sería interesante consultar, y esto, vaya, tenemos que considerar que existe una gran cifra negra al respecto, pero de los casos que han tenido conocimiento por lo menos tribunales internacionales, existen diversas resoluciones de la Corte Interamericana sancionando a estados específicos por hechos de esta naturaleza, por no conceder el derecho a la consulta a pueblos originarios, por la corresponsabilidad que existe en la violación de este tipo de derechos de segunda generación económicos, sociales y culturales. Pero este tipo de conductas no están en su mayoría tratadas en la legislación como penales. No es una cuestión que se resuelva con recetas mágicas o sencillas, es complejo atender este tipo de criminalidad también. Yo propongo y pongo sobre la mesa la idea de que en un primer momento debemos visibilizar a esta criminalidad porque también la tenemos muy en abstracto y no vemos que muchos de sus miembros terminan reinsertándose con legitimidad dentro de las capas más altas de la sociedad, dentro de los mínimos sectores que ocupan el último decil de la población. Entonces, como primer paso, frente a este tipo de fenómenos es visibilizar el daño social que producen frente a la sed de ganancia y haciendo a un lado las operaciones o mecanismos ideológicos que, bajo el diseño teórico del neoliberalismo, nos permiten justificar o legitimar ese tipo de conductas, haciendo a un lado el daño social que producen. Debemos, en un primer momento, visibilizarlo y posteriormente ponderar si es necesario darles un tratamiento penal y realizar estudios acerca de qué efecto tienen las sanciones en personas que se encuentran en este tipo de cuestiones. Porque por una parte, no podemos hablar de una reinserción social, porque están perfectamente insertados en la sociedad, no tienen por qué ser insertados nuevamente en una colectividad donde juegan perfectamente con las reglas del capitalismo, del modelo económico de capitalismo y liberalismo avanzado en el que vivimos. En ese sentido, no tiene tanto aplicación la idea de una reinserción social en ese caso. Por otra parte, llama la atención y es de interés el comentario que hacía el maestro Alan, en el sentido de que es poco accesible este tipo de personas para poder estudiar sus historias de vida y otra serie de contextos mediante una metodología cualitativa. Pero aun cuando esto es complejo, sería bastante positivo
buscar las formas o buscar los mecanismos para aproximarnos y conocer mediante metodología cualitativa el imaginario de estas personas. Si bien no son una masa homogénea que obedecen a una serie de razones, ya hemos visto históricamente hasta la saciedad que no es unívoco o no es unívoca la fenomenología de un tipo de criminalidad, pero sí sería positivo acercarnos a conocerlos, pero en un primer momento sí visibilizar el daño social que producen más allá de la legitimación que ya tienen estas conductas. No es un apunte concluyente de cómo atender la criminalidad de cuello blanco, pero es un hacia una conclusión, es un pasos que nos podrían permitir profundizar más allá en este fenómeno. Eso respecto a esta pregunta. Respecto a la pregunta que se nos formulaba de si serían efectivas algunas de las propuestas que nos refirió del gobierno entrante, que bueno, hablamos de una administración pública federal, pero también de una mayoría en Congreso de la Unión y en legislaturas locales, por lo que no hablaríamos solamente de proyectos que saldrían del eventual Poder Ejecutivo, y en caso de que no fueran adecuadas, desde nuestro punto de vista, ¿qué podría implementarse o aplicarse? Entiendo que la pregunta fue un poco en ese sentido. Pues bien, nadie podría oponerse o no podría calificarse de negativo o de negativas las finalidades a las que aspiran esta serie de acciones que no las llamaría yo tanto políticas públicas porque no están todavía aterrizadas, diseñadas como tal para ser implementadas. Son ciertas finalidades que se han expresado, que se han señalado, y sería interesante ver el proceso que se sigue para que sean construidas a modo de política pública o de reformas de carácter legal para ser implementadas. Insisto, las finalidades no son malas y no sería oponible a ellas alguna razón de mayor peso. Lo que sí podría yo señalar es que existen obstáculos estructurales que no podemos perder del horizonte y que no podemos, en ese caso, caer en un simplismo de pensar que estas medidas van a llevar a una transformación radical o incluso estructural del país. Por lo pronto, llama la atención que dentro de documentos, propuestas, discursos que se han señalado y que podrían de alguna manera articularse como parte de lo que viene, llama la atención que existen pocos cuestionamientos a un fenómeno como lo es la concentración de la riqueza y del poder en manos de quienes integran el último decil de la población. En ese sentido, mientras no se toque esa raíz estructural de los conflictos, poco podría realizarse en la práctica o tener una efectividad cuestiones de esta naturaleza. También sería importante ver si las consultas van a ser a modo o van a respetarse una metodología, la respuesta de los encuestados, porque pues también hemos mirado que algunos regímenes que han aplicado este tipo de metodología para conocer el sentir popular no han sido del todo transparentes para que se pueda visibilizar si fueron a modo para legitimarse o fueron realmente mecanismos de consulta a los gobernados para que expresaran su sentir y sus preocupaciones. No se puede por el momento, al menos desde mi perspectiva, hacer apuntes respecto de esto y señalar que viviremos una cuarta transformación y que el país se irá para arriba. Las finalidades, desde luego que son deseables, pero también hay mucha ambigüedad. Faltará ver